Fragmento de las vivencias inocentes de los ratones Frasquito y Perico, del libro Relatos que vienen a cuento de José Andreo. Versión narrada por Jorge González. Érase dos ratones que vivían en un pedregal, contentos de su suerte, pues al no haber conocido otra forma de vida, no podían echar de menos lo que nunca vieron ni nadie les ofreció. Aún así, algunas referencias remotas y poco creíbles les hacían pensar. Oían sobre lugares y formas de vida difíciles de asimilar, por lo que poco a poco fue despertando en ellos el espíritu de la aventura, así como la natural curiosidad que mezcla juventud y temeridad. Habitaban guaridas sencillas pero acogedoras. Escaseaban las semillas, pero siempre suficientes. Un trato amable e igualitario envolvía al vecindario, pero bien es cierto que las costillas marcaban sus lomos y como al perro del tío Alegrías, solo les quedaba trompa y de aquello. Eran bonachones e inteligentes, si acaso marcados por la inocencia, producto de la cerrazón que silenciosamente produce la ignorancia. Veían y aceptaban de forma natural cómo de cuando en cuando un día un mochuelo, otro la zorra y otras veces un gato montés se daban un pequeño banquete a costa de algún incauto compañero del pedregal. Por todo ello se consideraban afortunados, pues habían superado indemnes su infancia y pubertad. Continuaban vivos, que ya era un logro. Ya en plena juventud y con la limitada experiencia adquirida en el pedregal, comenzaron a sentir que alguna buena estrella guiaba sus vidas. Al desconocer la realidad de otros mundos, sobrevivir tanto tiempo en aquel lo daban como un bien ganado privilegio. Solo tenían referencias imprecisas de otra sociedad, de otra vida. Siempre relatos difusos de quienes al parecer triunfaron y volvieron. Un día pensaron que si tenían tanta suerte sin moverse del lugar y sin grandes pretensiones, explorando nuevos mundos y esforzándose, podrían llegar a prosperar. Sin pensárselo mucho y sin demasiados preámbulos, dejando a un lado los consejos de los más cautos, una buena mañana emprendieron la marcha. Los horizontes, al ojearlos, parecen manejables sin demasiado esfuerzo, pero donde acaban está lo desconocido. El hambre o la abundancia, la gloria o la muerte. Ya llevaban un trecho andado y pronto llegaron a la prematura conclusión de que lo que hacían estaba bien, pues lo que encontraban a su paso superaba lo que abandonaban. Caminos limpios y parejos para la marcha y algo en las cunetas para añadir a las raciones de sus zurrones. A medida que avanzaban, nerviosos miraban instintivamente hacia atrás. El horizonte conocido se borraba a sus espaldas, mientras otros mundos nuevos tomaban forma en los desconocidos escenarios que iban haciéndose visibles. Habían vivido engañados, pensaron, y bien cierto que lo parecía. Habían vivido esclavizados por búhos y gatos, aunque lo que aún no sabían es que vayas donde vayas, tienes que ganarte tu libertad y el respeto, pues los zorros y los buitres abundan y siempre están al acecho por doquier. Se marcan las defensas por donde supuestamente puede venir el peligro, aunque la maldad o la simple contrariedad, al no tener rostros ni estereotipos claros, es imprevisible. En la humildad de su pedregal, aún no habían descubierto que son a veces nuestros propios congéneres el mayor peligro del que guardarse. Caminaban y deliberaban, reflexionando más que hablando, y a pesar de las reticencias que lo desconocido crea, aún conservaban ese brío optimista de quien comienza ilusionado una andadura antes de desengañarse. De repente, uno de ellos, junto al camino y bajo un frondoso roble, vio un espectacular queso que, a pesar de su envoltura, embriagaba con su aroma. Con regocijo le echaron mano rápidamente, ya que las vituallas que portaban eran malas y escasas. Para mejor acarrearlo y repartirlo en justicia, pensaron dividir el queso en 2 partes idénticas.
lo partieron como mejor pudieron y terminando, empezaron a considerar si la partición había sido ecuánime. Miraron y remiraron desde diferentes ángulos, con un ojo y con dos, pero siempre dudando. Uno de ellos tuvo la feliz idea de parar a un mono lechuguino, de esos estirados que llevan el rabo más alto que la cabeza y que con un paso cadencioso, un decorado bastón y ademanes de señor, paseaba intentando parecer alguien. Pensando que era un bicho respetable, por su aspecto, graso error, solicitó su ayuda diciéndole: «Caballero mono, ¿podría usted así, a ojo de buen cubero y en justicia, apreciar si estos dos trozos son iguales?» El mono se puso solemne frunciendo el entrecejo, mirando, sopesando con las manos, mirando perfiles con un ojo guiñado primero y con los dos muy abiertos después. Se cogió la barbilla con dos dedos y antes de dictar sentencia, movió ligeramente la cabeza. Estaban contentos los ratones, pues les había tocado un sabio. Su porte y ademanes hablaban por sí solos. Como buen aprovechado, o más bien como fino ladrón, con sus pantomimas, había magnificado su intervención para mejor rentabilizarla, aunque el broche de oro lo puso al dar su dictamen. «Caballeros ratones, finos han andado ustedes para tal precisión, pues a pesar de ser este que tienen delante tasador especialista en todo lo mensurable, me ha costado un esfuerzo afinar en mi decisión. Se nota que asistieron con aprovechamiento a la escuela y que circula por sus venas sangre inteligente». Continuaba haciéndoles la cama. «Pero he de decirles, para rizar el rizo, esmerándome en el trato que ratones tan refinados merecen, que este trozo, por una pizca, es más grande. Pero he de añadirles como enseñanza que del modo más sencillo, que para ello es la inteligencia, se solucionan los mayores enigmas. Pues fíjense que con solo un mordisco que le propine a éste, igualaré los dos, y con escasa pérdida de materia ni de tiempo se hará justicia». Antes de devolver los equilibrados trozos, volvió a observarles, al queso y a los ratones, otra vez con uno y con los dos ojos. Otra dosis de adulación rimbombante y mordisco al que consideraba ligeramente mayor. Así una y otra vez, mientras los trozos de queso menguaban cada vez que la operación de igualamiento se repetía. Los ratones, con esa prudencia que a veces surge por un exceso de comedimiento y decencia, con toda humildad, para no contrariar a aquel benefactor, le dijeron que bastaba, pues se daban por satisfechos con cualquiera de los dos. Le dieron las gracias mientras se disponían a continuar su camino, pero el mono les paró diciendo: «¡Ratones tenían que ser!». Habían dejado de ser caballeros. «¿Qué? ¿Creen que con dar las gracias se saldan las molestias y los aprietos en que ponemos a la gente de pensamiento y de ley? Además, el queso lo encontraron, por lo que al ser todo beneficio, tienen que tributar por ello. Haciéndoles un favor, entréguenme uno de esos trozos y apáñense los dos con lo que queda del otro». Finalmente habían quedado tan mermados los trozos de queso que para almorzar con su mitad aún tuvieron que añadir algunas de las semillas que llevaban de reserva. Como aquellas prácticas también les eran ajenas, las dieron por normales, aunque asumiendo con ciertas reservas aquel desigual equilibrado del queso. Con aquella lección de repartos y tributos aprendida, más adelante vieron a dos ratones bien vestidos y emperifollados, a los que se disponían a saludar y preguntar sobre aquellas tierras que atravesaban. No hubo ocasión para ningún tipo de pregunta, pues oyeron incrédulos antes de cruzarse cómo el más mayor le decía al más joven: «No les saludes, ni les mires con esas pintas, esos atillos. Seguro que son dos ratones de cuento». «Pero, padre, pero si nosotros también somos ratones y estamos en el cuento». «Ratones sí, pero de lo demás nada. Nosotros somos de otra alcurnia, no hay más que vernos. Además, si disimulamos,
Quizá pasemos desapercibidos y no salgamos en este cuento. No digas tu nombre aunque te pregunten. Si al menos fuese un cuento de esos ilustrados, o de esos de los que se hacen seriales, o con alguna vuelta al mundo, bien estaría. Pero no quiero mezclarme con ratones de pantalones zurcidos y con atillos al hombro. Y no olvides que somos descendientes de un ratón congresista cascabelero, de aquel barbicano que cantó Lope en aquella obra maestra de la épica. Pero papá, si el abuelo también fue de esos de cuento, de los de Pedregal y Remiendo. El abuelo decía que detrás de cada estirado subyace el hambre. Y no olvides que por un cuento, como casi siempre, el abuelo hizo su primera fortuna y sacó fama. Sí, pero pasó a otro estatus. Además, nosotros caminamos erguidos y vestidos, y esos van remendados y arqueados al caminar. Son de cuento y no se hable más. Prosigue y disimula. Con la boca semiabierta y con el atillo sobre el hombro, vieron incrédulos cómo pasaban de largo sin tan siquiera mirarles. Otra lección aprendida, aunque esta les pareció menos asimilable. Y lo que es peor, más humillante, por lo que en lugar de dejarla pasar, se la echaron en el atillo, pues de donde venían, y aun siendo nada, al menos eran todos iguales. ¿Hasta dónde crees que debemos llegar?, dijo Perico, algo más cauto al reiniciar la marcha. Pues hasta haberlo visto todo, contestó Frasquito. Pero si esperamos verlo todo, tendremos que prepararnos también para lo peor. Ya, pero en el riesgo están las experiencias, y por tanto las buenas enseñanzas y hasta el triunfo, amartilló Frasquito. Sí, pero a veces el triunfo esté en conformarse y parar a tiempo en el lugar adecuado. Porque yo, si damos con el valle del que hablaba el tío Pepe el jaranero, de ahí no me muevo, razonó Perico. ¿Y qué lugar es ese?, preguntó Frasquito. Pues aquel donde llueve trigo y habría fruta a nuestro alcance todo el año, donde los gatos, mansos y sin dientes, estarán a nuestro servicio. El tío Pepe, se apresuró en contestar Frasquito, solo tenía medio rabo, le faltaba una oreja, estaba mellado y era calvo de morro, pues hacía años que perdió los bigotes y por lo tanto el olfato. El hambre despierta fantasías. Yo como ratón de cuento y más aún por ser de Pedregal, parezca que estoy obligado a creerlo todo, o al menos es lo que se espera de nosotros. Pero he de decirte que de ese valle o de otro lugar parecido, como aquel del que se dice que amarran los perros con longanizas, ya había oído un servidor algo. Y te diré que no dejo de creerlo por ser incrédulo, que no es fe lo que me falte, sino porque si alguien lo encontró, no creo que volviese al Pedregal a contarlo. Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web, jorgegonzalezlocutor.es, en diferentes plataformas de podcast o en distintas redes sociales. Saludos y hasta la próxima.